Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es guionista, seguramente han visto sus trabajos y sus producciones, El Encargado, Nada, Coppola, La Extorsión, en Star Plus, en Disney Plus, también en Max. No es otro que Emanuel Diez, quien está del otro lado. Emanuel, un placer tenerte aquí con nosotros. Garra Tebas te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Arranquemos, si te parece, porque estrenaste hace poco Coppola, yo lo vi, me gustó mucho, y me interesa mucho porque, si bien imagino que siempre te basás en algo y uno va juntando de distintas personas que va conociendo para armar los personajes, pero ¿cuál fue la diferencia principal que sentiste entre trabajar con una persona de la realidad, obviamente ficcionada luego para la serie, versus trabajos anteriores tuyos donde es gente básicamente inventada, ¿no? Completamente. Claro, sí, esta es la primera vez que hago técnicamente un personaje real. La diferencia principal es que hay muchísima más investigación. O sea, cada proyecto tiene un gran apartado de investigación. Este particularmente fue muy arduo porque la cantidad de material que hay sobre Coppola es abrumadora. Nosotros contratamos, cuando digo nosotros me refiero a Mariano Con y Gastón Duprat, que son creadores también de la serie. Contratamos a una periodista que se entrevistó con Coppola y nos fue trayendo como una especie de cuerpo de vida del personaje, del cual nosotros íbamos seleccionando, reagrupando, reordenando, etcétera, etcétera, para ir seleccionando lo que creíamos que constituía algún tipo de cuerpo narrativo, algún tipo de arco. Y después, paralelamente, yo iba haciendo mucha investigación mientras estaba escribiendo, porque una vez que estaba escribiendo, lo que te dice tal vez un entrevistado en los minutos de una entrevista no alcanza y además tenés que como darle como mucho más tridimensionalidad al personaje y vas buscando, bueno, cuáles son los elementos de toda esa vida que te pueden servir para alguna escena puntual. Entonces, la verdad que hubo muchísima investigación, probablemente más investigación que para cualquier otro proyecto que yo haya hecho. Eh, Después, en el momento de la escritura, no es muy diferente a un personaje de ficción, porque para mí Coppola, y ahora cuando digo Coppola me refiero al personaje de la serie, Ok, es lo un diferenciamos. personaje. El Coppola personaje, sí. Claro, para mí Coppola personaje es un personaje como cualquier otro y tiene las reglas de cualquier otro personaje de ficción, que no se ciñen estrictamente a las reglas de la vida real. Entonces, muchas de las cosas que están puestas en la serie, por no decir todas, responden más a necesidades creativas y narrativas que a reflejar con rigurosidad de perito lo que es la vida de una persona, que es algo que no me interesa. No me interesa reflejar exactamente lo que es la vida de una persona. Nosotros estamos creando una serie. Eh, y eso tiene sus propias reglas que van más allá de la vida. Me quedaba pensando con eso de las reglas. ¿Hay alguna regla que a lo mejor la gente no se imagine del otro lado, que los personajes ficcionales siguen en esa vida que tienen? Bueno, hay muchas que en realidad la gente sí las conoce, lo que tal vez no sabe es nomenclarlas o encajonarlas en alguna categoría. Pero de hecho, esas reglas existen por la gente, no para la gente. El, la vida en sí misma no es verosímil, no tiene tres actos o más de tres actos, no tiene un orden necesariamente ascendente, no hay giros, no se responde. Lo que una persona en la vida real hace mañana no necesariamente responde a lo que hizo hoy. En la ficción, sí. En la ficción, yo seteo algo en un primer acto que va a tener consecuencias en el segundo y que se va a tener que resolver en el tercero. Bueno, esa armonía que tiene tal vez la ficción, que tiene como un orden natural de cómo se van desarrollando los acontecimientos, no lo tiene la vida, pero lo tiene la ficción y el público sí está muy acostumbrado a reconocerlo. De hecho, si un espectador te dice que una película le aburrió, que una serie le aburrió, que le pareció que no pasaba nada, ese no pasaba nada es que él siente que faltan esos elementos que ordenan la estructura narrativa. Es decir, lo estoy viendo hace media hora, para mí no pasa nada. ¿Qué le falta a eso? Un punto de ataque claro
que debería aparecer en determinada cantidad de minutos, dependiendo de si es una película, una serie, una obra de teatro, etc. La gente reconoce más esos elementos que los propios realizadores, de ahí a veces la distancia entre lo que los realizadores hacen y lo que al público le gusta. La gente tiene mucho más claro que los realizadores cómo tiene que estar ordenada una ficción. Eh, Esas son las reglas a las cuales me refiero. Me quedaba pensando ahí, a ver, ya es un spoiler antiguo y probablemente la gente del otro lado, a ver, tiene muchos años, ¿no? Cuando en Juego de Tronos, Ed Stark, bueno, ya sabemos lo que le pasa a Sí, Ned, sí, sí. y George Martin, que también tenía un pasado en la televisión, con eso de las estructuras más breves. Le hace creer a uno que un personaje va a tener un desarrollo, ¿no? Porque uno lo ve, es un protagonista y demás, y de repente se corta, ¿no? También romper a veces con esas reglas o con esas estructuras. Sí, pero la manera en la que está contada, cómo se llega a ese punto, es estrictamente convencional. No, o sea, tal vez lo que sorprende en esa estructura es lo que está construido alrededor. Es decir, la campaña de marketing de la primera temporada de Game of Thrones tenía como protagonista a este personaje que mencionás, que luego le pasa lo que le pasa. Ese personaje llega a ese punto de una manera bastante convencional. Lo que nos sorprende es porque nosotros vimos, pero pará, este es el protagonista, es un actor conocido, ¿cómo puede ser que le pase esto? Pero no es una gran sorpresa, no hay un gran rebusque en la construcción para llegar a ese momento. De hecho, si uno se basa en la idea de que esto se desprende de un material que ya existe, que son las novelas, sabías que eso iba a ocurrir Claro. y sabés que además no es la historia de esta persona la serie, es la historia de este reino, de esta dinastía, etc. No hablo con mucha propiedad porque no conozco los No, libros, no, pero no, no, bueno, pero lo estás diciendo perfectamente y lo estás explicando. sé que es así. Claramente es la historia de una dinastía, de un reinado, de una época, etcétera, y de las distintas casas que se enfrentan. Eh, Igual la fantasía es un mundo que no me representa, no me interesa tanto. Igual vi Game of Thrones, pero no es ya cuando hay dragones, bichos, cosas así, ya Sí, sí, no mucha puedo. gente me ha dicho, lo de los dragones ha sido como un no-no para avanzar. Vamos al mundo del encargado, ese mundo que conoces también, Emanuel, y que te es tan propio. Primero, te pregunto, ¿cómo va tu relación personal con los encargados después del encargado? Digo, porque imagino que debe haber respuestas variopintas con respecto a eso. Mira, los que yo conozco, tengo un encargado que es prácticamente un tío mío. Los que conozco están felices con la serie. Por supuesto, porque son inteligentes y entienden que es no solo que es un producto de ficción, sino que el personaje tiene características tan extremas, tan hiperbólicas, que no es una representación de un rubro. De hecho, creer que un personaje que ejerce determinado oficio o profesión es la representación de todo el oficio, de toda la profesión, es una idiotez monumental. No lo pensaríamos de ningún otro rubro, no lo pensaríamos. Si hay un personaje que es un médico, no estamos pensando, ah, así son los médicos. No, así es este médico. Bueno, en el caso del personaje del encargado de Eliseo es un personaje tan particular que realmente no hay ninguna razón para decir, che, esto es un agravio al rubro. No es un agravio a ningún rubro. Pero todos los encargados que yo conozco están felices con la serie. Y toda la gente que ve la serie siempre me comenta que la hablan con su encargado, sobre todo acá en Buenos Aires, que es una figura muy Sí, extendida, muy muy. común. Esto, nunca nadie me habla de la serie sin mencionarme a su propio encargado y a su vínculo con ese encargado y a cómo ven la serie juntos, no juntos en el mismo lugar, pero Bueno, digo, la podría ven en ser, ¿no? simultáneo. Digo, a ver, a lo mejor Eliseo la Puede ser, vería. hay casos, conozco casos, pero la comentan, se disfrutan, se llaman a sí mismos Eliseo, Zambrano, etcétera. O sea que sí, ha calado hondo. ¿Cómo surgió, Emanuel, lo de la planta carnívora con Eliseo? Lo Digo, de, porque lo de es la planta bastante carnívora, característico, ¿no? Digo, uno se lo acuerda y digo, la imagen queda. lo de la planta carnívora, si mal no recuerdo, fue una idea de Mariano Con, que él la tenía más que nada para la introducción de la serie, para los títulos que están, de hecho. Al estar ahí, la incorporamos a la trama,
pero esta idea de tener una, digamos, especie de mascota inusual y que sea, bueno, una planta que se come lo que se le acerca, etcétera, era un poco representativo también de la naturaleza del personaje y por eso nos gustó. Pero fue una idea de Mariano, si mal no recuerdo, y que se incorporó bastante tarde en la serie, es decir, en el proceso de escritura. No estuvo, casi te diría, desde que estaba escrita la primera temporada. Una vez que se acercó el momento de grabación, que se empiezan a pensar estas cosas estéticas, estilísticas, etcétera, de la serie, Mariano se le ocurrió esto para la cortina y a partir de ahí se incorporó a la serie, lo cual le vino maravillosamente bien. Pero no fue algo que nació con el personaje. Uno siente cuando ve tus obras, Emanuel, que los personajes hablan de una manera muy natural. ¿Cómo tenés entrenado, tenés entrenado, imagino, mucho el oído para escuchar a la gente cuando habla, ¿no? En todos lados, Sí, digo, para tomar esas características y que los personajes suenen como suenan en Argentina, como suenan en Buenos Aires, como suenan en muchos lados, ¿no? sí, sí, es un entrenamiento, también es una búsqueda puntual porque a mí me gustan los personajes que hablan de una manera lisa, llana, pero al mismo tiempo rebuscada en las palabras que eligen. Eliseo es muy correcto para hablar. No es una persona que sea vulgar o que use cualquier palabra que tiene a mano. Es un tipo como si tuviese un conocimiento clínico de las palabras y las oraciones. Manuel, el personaje de Nada, tal vez era un poco más llano también, pero sentenciaba, tenía máximas. En la vida real la gente no necesariamente habla así, pero uno tiene que buscar un diálogo que no compita con la vida real, sino que se asimile, pero que tenga su propia identidad. Eh, yo siento que es lo que principalmente falla en muchas series, en muchas ficciones, Sale que no los diálogos natural. son o bien completamente acartonados, completamente alejados de la naturalidad de la vida cotidiana, o bien tan parecidos a la vida cotidiana que no tienen ninguna especificidad o nada que uno diga, qué buen diálogo, qué bella melodía, porque también el diálogo tiene una característica propia que lo diferencia del diálogo de la vida real. La gente en la vida real no sentencia, no termina las escenas, no remata, no hay un ida y vuelta. A veces puede estar una persona hablando y habla y habla y habla y uno dice, bueno, esta persona no se calla. En una ficción no pasa eso, hay un ida y vuelta. Y uno en la ficción arma mejor las frases que lo que la gente lo arma en la vida real. Es decir, la gente se equivoca, tartamudea como yo, que soy Como todos. animal, se equivoca, dice una palabra que no va, corrige, la busca, etcétera, etcétera. En la ficción yo trato por lo menos de que sean un poco más precisos, sin desconectarte de lo que puede ser la naturalidad Sí, de imagino que es ahí, Emanuel, un límite. Yo pensaba un extremo, ¿no? De personajes que dicen cosas de una manera muy interesante, pero que no parece natural. Es Sorkin, que a mí me encanta Aaron Sorkin, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo Newsroom con Jeff A mí Daniels. me gusta, bueno, Pero él tiene un la estilo, gente no habla como hablan los personajes, eso, que siempre tienen la respuesta preparada, ¿no? no, y él tiene un estilo que es, bueno, muy característico de él, que responde más que nada a la idea de que los personajes batallan con los diálogos. Es como una especie de baile. Siempre hay como pies, remates en juego. Son barrocos, es decir, si un personaje tiene que decir algo, lo dice de la manera más rebuscada posible, más larga. A mí me gusta el estilo de él, pero entiendo que eso no es, no solo que no es la vida real, lo cual no me importa, sino que no es completamente agradable para todos porque se puede volver un poco mecánico, un poco abrumador. Sin embargo, a mí me encanta, me parece que es un estilo propio. Él viene del teatro también, Claro. entonces es un estilo más propio del teatro donde vos podés permitirte que los personajes se explayen de mucho en sus declaraciones. En el teatro los personajes se hablan entre sí, pero en realidad le están hablando al público. Bueno, eso permite que tal vez una conversación dure, no sé, 20 minutos, una escena, lo cual vos no te lo permitirías en una serie, no te lo permitirías en una película, está mucho más fragmentado. Pero él al venir de este mundo está bastante acostumbrado a que los personajes tengan todo el tiempo
como batallas verbales prolongadas, largas, rebuscadas, ingeniosas, ¿no? O sea, sus personajes son más ingeniosos tal vez de lo que sean las personas en la vida real. Insisto, no es importante. Es una búsqueda súper válida. Mamet también es un poco así. Hace diálogos largos, rebuscados, pero tal vez un poquito más mundanos. O sea, llega un punto donde sí conectan con la vida real o con elementos de la vida real donde uno pueda conectar más fácil. Hablabas de nada recién y gracias a nada vamos a tener para siempre a Robert De Niro explicando expresiones del español Para la argentino posteridad, sí, sí. para la posteridad. ¿Cómo fue ese proceso? Digo, porque tiene incluso chistes, ¿no? Con lo idiomático, lo vemos ahí cuando Brandoni no termina de entender, ¿no? Lo que le está diciendo, si lo está diciendo bien, si lo está traduciendo. ¿Cómo fue el juego y además el juego con De Niro, ¿no? Diciendo todo eso. El proceso, o sea, originalmente la diferencia idiomática y la naturaleza de la relación de ellos en cuanto a cómo se expresan estuvo desde el inicio, es decir, fue planeado. Pero también se desprende de algo que tiene que ver con cómo se relacionan Luis Brandoni y Robert De Claro. Niro en la vida real, que es en esta mezcla de italiano e inglés. Brandoni no habla tanto inglés, y De Niro no habla prácticamente castellano. Entonces, en esa combinación se hablan en este punto intermedio que es el italiano. No es que los dos sean grandes manejadores del italiano para nada, No, no, pero pero se cada uno ha entiende. tenido sus experiencias personales. No sé, De Niro en la época en la que rodó Novecento, quizá, y demás. Sí, y el origen, digamos, genealógico. Y se entienden lo suficiente, se entienden como un nivel astral, se entienden. Tienen ese tipo de relación, es como una amistad extraña porque se basa en eso, en un principio en que dos personas no hablan el mismo idioma, no viven en la misma ciudad, no han tenido la misma vida, pero bueno, tienen algo en común que los une, que es la profesión, el oficio, el amor por lo que hacen y ciertas características personales. Eso ellos lo ponen en juego en la serie a raíz de que son ellos quienes lo interpretan. Es decir, si yo hubiese estado escribiendo la serie para otra persona, tal vez no lo hubiese escrito así. Pero una vez que se incorporó De Niro, o sea, que se confirmó, el personaje estaba escrito para De Niro, pero obviamente tenía muchas dificultades la idea hasta llevarse a cabo. Obvio. Una vez que se incorpora, sí lo potenciamos un poco más. Por ejemplo, en los guiones, el personaje de Niro no era el narrador de la serie, Es una pero una vez genialidad que, eso, digo, para el que no lo haya visto todavía, que funciona como los bookends, ¿no? Ahí lo tenemos siempre diciendo algo y sumando. Para mí fue grandioso cuando lo vi. originalmente eso no era así, originalmente sí estaban estas introducciones de capítulo donde se dice alguna frase coloquial argentina y se explica como si fuese un diccionario, pero no estaban sus narraciones. Y una vez que él se incorpora, de hecho fue un pedido suyo, ya que se incorporaba en el capítulo, no ser narrador, pero dijo, ya que me incorporo en el capítulo 5 o 4 al final del 4 y soy tan amigo del personaje de Brandoni, puedo estar un poco más en la serie, ¿no? Me gustaría estar un poco más, y ahí se nos ocurrió esta idea de que sea el narrador y que un poco unifique todo el relato, y fue muy satisfactorio después para realizar. Además, se podía filmar en los tiempos que teníamos, Claro, no tanto si nosotros le sumábamos muchas otras escenas, te era tenía que complicado dar porque vivir. claro, teníamos una agenda limitada de rodaje, no lo podíamos tener 3 meses acá. Entonces, sumarlo como narrador también garantizaba que tenga presencia en todos los capítulos y además que nos permitía decir cosas que queríamos decir, que a veces es complejo decirla solo con escenas. La narración, bueno, tiene una ventaja bastante obvia, sin que sea una narración convencional, o sea, no estamos narrando lo que está ocurriendo, estamos narrando cosas un poco más abstractas o generales, etcétera, que hacen a la vida de los personajes. A mí me pasó, Emanuel, con el encargado, con Nada y con Coppola, que las vi de corrido apenas las subieron. Nada, creo que me llevó una noche, me quedé hasta entrada a la madrugada. Hay una discusión interesante ahí, imagino, respecto a los distintos modelos, ¿no? Con el streaming, de
todo junto Sí, o semana a semana. ¿Vos cómo lo vas viendo? ¿Te parece sí. que varía según el producto? ¿Te parece que hay que seguir Yo profundizando? soy partidario del todo junto, personalmente, porque me parece que es parte del atractivo que el modelo de realización y de exhibición tiene. El semana a semana, para mí, genera una tendencia de visualización que depende de cada producto. Por ejemplo, los tanques se pueden permitir un semana a semana porque la gente está muy ansiosa de verlo. Entonces puede esperar. Ahora bien, yo como espectador, cuando veo que una serie se estrena semana a semana, generalmente espero a que se acumulen capítulos y después empiezo a verla. Para mí eso es negativo. Es decir, yo prefiero que la gente, si lo quiere ver todo en un día, que lo vea todo en un día, para mí mejor. Si la serie está pensada para que pueda consumirse en su totalidad, es decir, no está pensada en donde el tiempo que transcurre entre el visionado de un capítulo y otro influye en la trama, que sí era así la tele antiguamente. Es decir, vos contabas, si era una serie que salía una vez por semana, vos contabas con que el espectador tenía una semana para procesar, discutir, repensar o rever lo que acababa de ver. Ahora no es necesario que sea así. Yo lo construyo de manera tal que sea un solo relato, nada más que dura 7 capítulos. Es decir, la gente lo para por necesidad, no Sí, sí, porque porque tienen el que ir al relato baño, porque tienen que necesite. trabajar, porque tienen que... Sí, porque tiene una vida, claramente, exacto. Igual, lo que a mí me pasó, por lo menos en mi experiencia personal, la mayor parte de la gente que vio, como vos decías, El Encargado, Nada y Coppola, las vio prácticamente de corrido. Sí, sí, es como Eh, que, a ver, si bien, eh, porque a ver, en otra época recuerdo yo hablando de términos de los estadounidenses, estaban los cliffhangers, ¿no? Que te dejaban ahí atado esperando a la semana siguiente. Uno recuerda, no sé, yo recuerdo haber visto Lost en su momento y más allá de las claro. discusiones que uno puede tener sobre el final y si le gustó o no, uno se quedaba semana a semana y temporada tras temporada. Pero acá también hay una cuestión adictiva, ¿no? Cuando uno arranca, porque Sí, sí, te va atando. no solo eso, sino que la construcción es la misma. Es decir, los capítulos mayormente tienen cliffhangers, suelen tenerlos. Hay otros que no, pero que no es por su modo de exhibición. Por ejemplo, Nada no tiene cliffhangers, pero porque la construcción de los capítulos y de la serie de los personajes no responde a la necesidad de dejar enganchado al espectador con algo referente a la trama. Lo que te tiene que enganchar es el personaje y su vivencia. En El Encargado tenemos muchos capítulos que tienen cliffhangers y otros que no, porque también es una serie bastante libre en ese sentido. Sentimos que el gran atractivo de la serie es el personaje de Eliseo. Y hay capítulos donde termina con algo que requiere continuarse inmediatamente en el capítulo siguiente, y hay capítulos que son eh, independientes, digamos, que son de narración del personaje, de construcción. Y Coppola, por ejemplo, no tiene cliffhangers. De hecho, no solo no tiene cliffhangers, sino que tiene decididamente y deliberadamente elipsis larguísimas entre capítulo y capítulo. Un capítulo es en 1985, el siguiente no Sí, solo que no sí, es que el inmediatamente a espectador se continuación, tiene que sino que es ubicar, 5 años después. el espectador se tiene que ubicar temporalmente, e imaginarse y representarse qué pasó en el medio entre cada salto. Claro, de hecho, en un capítulo él tiene una esposa, en el segundo tiene otra, no importa, porque lo que nosotros estamos contando es mayormente un personaje y una época, y su modo de relacionarse con esa época, y en el caso de Coppola, con su cliente que no es representado visualmente, pero sí narrativamente. Eso permite que el arco sea mucho más, en mi opinión, contundente, porque podemos contar muchos años y puedes contar el nacimiento y la muerte de un vínculo con todas las complejidades que eso trae, y no te enfocas tal vez en la convencionalidad de una biopic tradicional que te muestran desde que el personaje nace, crece, las dificultades que atraviesa hasta que llega a donde llega. Eso decididamente era algo que no queríamos hacer y que nos salió bastante bien, creo. Hablábamos del streaming, Emanuel. Yo soy nostálgico, entiendo porque lo he visto en tus redes sociales que vos también de los formatos físicos. ¿Cómo vas viendo los formatos físicos de 2024 en adelante, ¿no? Que por lo menos yo les tengo mucho aprecio y mucho cariño, ¿no? Sí, yo colecciono.
generalmente me gustaría que haya más formato físico aún de los que hay. O sea, muchas series no, después no tienen un lanzamiento en físico. Eh, Entiendo que va menguando incluso cada vez más, pero también hay como un auge de las colecciones un poquito más curadas. Sí, Por tipo ejemplo, Criterion. que además tiene, que no es solamente película de 1940, 60, 70, 80, 90, sino que una película, por ejemplo, de la última camada de los Oscars, hay al menos dos o tres películas que salen en esta colección, que tienen ediciones de muy buena calidad, que hay un arte de tapa diferente, que viene con elementos especiales. Yo personalmente nunca veo los contenidos extras que vienen No, con el... a mí me gustaba en una época, recordarás, comienzos de los 2000 cuando te ponían final alternativo, como si fuera importante ver la escena que se Sí, eliminó en o Oslo. escenas eliminadas, que me parece un horror, porque por algo las eliminé, no quiero que las veas. Hay una serie que tenía The Office, que yo Sí. tengo la colección completa. En cada capítulo abajo venía con las escenas eliminadas que las podías ver aparte. Eran tantas las escenas eliminadas que hacían casi un capítulo completo. Igual buenísimas todas, ¿no? Estaban Bueno, eliminadas por cuestiones de tiempo, ¿no? como en Twin Peaks cuando Lynch lo reedita en Blu-ray hace algunos años y arma el misterio completo y pone todas las escenas eliminadas juntas que quiso para que no lo molesten más, se ve pidiéndole escenas eliminadas. Sí, después están los cortes que hacen los directores, que 10 años después sacan la misma película, pero la versión que a ellos les hubiese gustado hacer en su momento. Yo me quedo con la que se estrenó, no quiero ver la reversión si una es la versión del montajista y la otra del director y una del estudio y la otra de la productora, no me importa. Yo quiero ver la que es, o sea, si no después tengo que volver a imaginar qué quiso hacer cada uno. Es como un fetiche de los directores que no suelta. Coppola el director, ¿no? Sí, no, y George Coppola, Lucas en su momento con Star Wars, que también nos la modificaba permanentemente, ¿no? sí, que suelten, ya está, salió como salió, no podés estar cada 5 años sacando una edición nueva diciendo, bueno, esta sí es la que me gusta, bueno, pará, yo vi otra, ya está, no la voy a volver a ver porque a vos te gusta más esta, basta, soltá. Sí me Eh, gustan las remasterizaciones, que sí, eso claro. es también una buena ventaja del físico, porque tiene más que ver con el físico que con la exhibición en salas. Por ejemplo, ahora Nueve Reinas se exhibió en sala remasterizada, me gustaría que salga en formato físico Peliculones. actualizado, pero generalmente estas remasterizaciones se hacen para la venta en formato físico, no para las salas. Y me encanta, es una muy buena manera de revisitar clásicos, etc. Quedémonos un segundo más, Emanuel, en la tecnología, porque me interesa mucho tu opinión sobre la inteligencia artificial. Digo, dio un debate muy grande el año pasado, paro en los Estados Unidos, Sí. reclamos de actores y de guionistas. ¿Vos cómo vas viendo Sí, ese debate? el paro hay como una especie de visión extendida de que el paro tuvo mucho que ver con la inteligencia artificial. No fue así. Fue un paro más que nada salarial, clásico, estándar, que no respondía. Prácticamente el apartado de la Era inteligencia una cápita artificial pequeñito. sí, porque tenía que ver con el uso de los estudios que podían hacer más que nada, y eso tenía más que ver incluso con los actores que con los guionistas, que con inteligencia artificial se podía replicar rostros, etcétera, que ni siquiera tenían que ver con los protagónicos o con los secundarios, etcétera, sino con los extras. Tuvo mucho que ver con el sindicato no con el apartado de extras dentro del sindicato de actores, porque con muy pocos extras, con inteligencia artificial, vos podías Y los replicar una copiaban y los multitud. pegaban como en El Señor de los Anillos. Claro, entonces eso fue un motivo de discusión fuerte. Ahora, en lo que tiene que ver con la narrativa, la inteligencia artificial es una herramienta no particularmente muy brillante en ese sentido. O sea, si uno ve las cosas generadas por inteligencia artificial a nivel narrativo, artístico, estético, etcétera, son muy pobres. Ahora, si eso en algún momento va a evolucionar para construir, hasta convertirse en algo más desarrollado y sofisticado, no sé, puede ser. No me parece una gran preocupación, porque será, en todo caso, un actor más de la industria, un elemento más de la industria. Es decir,
quienes escribimos, quienes dirigimos, quienes trabajamos de esto, no es que lo hacemos porque no hay otra persona que no lo pueda hacer. De hecho, ya hay otra persona. Yo no soy el único guionista, hay muchos. Digamos, lo que vos tenés que tener es una voz propia, un punto de vista y un estilo que te hagan diferente de cualquier otra cosa, o lo suficientemente diferente para ser reconocible o tener algo que decir de una manera diferente. Y eso no tiene nada que ver con que una determinada tecnología lo pueda realizar también. Si lo puede realizar, no creo para empezar, porque la inteligencia artificial es una generalidad, no hay una voz detrás de la inteligencia artificial. Entonces, que va a generar determinada película y de quién va a ser la película. O sea, a quién estamos consumiendo. No me genera ninguna preocupación, ninguna. Me De parece, hecho, me parece una herramienta que va a tener más utilidad en cuanto a recursos tecnológicos que problemas. me parecía excelente eso último que decías, Emanuel, porque es una de las grandes preguntas desde distintas ópticas, ¿no? Eso de quién lo va a consumir y a quién estamos consumiendo, ¿no? Me parece Sí, excelente, sí. y no es un problema que la gente... De hecho, hay una nota muy interesante en el New Yorker que habla sobre el tema y que aquellos que alertan sobre el peligro de la inteligencia artificial son asimilables o similares a aquellos que alertaban sobre el peligro de otros medios visuales en momentos anteriores. Es decir, la idea de que la inteligencia artificial puede servir para adulterar la realidad de tal manera que uno no pueda confiar en lo que está viendo o oyendo, es un problema que ya existe desde que existen los soportes visuales y sonoros. Yo puedo adulterar un audio previo a la Sí, inteligencia lo podías artificial. recortar en el cassette e ir uniendo los pedacitos. Y se hizo históricamente. Sin embargo, no era una práctica extendida. No es que la aparición de los formatos físicos o digitales sonoros puso en riesgo la credibilidad de la fuente sonora. Es decir, si alguien te llama por teléfono y es la voz de tu mamá, no es que vos diciendo, ¿es mi mamá? Porque no Mm. hay a pesar de que existan estas bandas que hacen esos Claro, obvio, trucos, obvio. que la gente ya está acostumbradísima y que además no son particularmente sofisticados, no hay ningún uso de tecnología, es una persona llorando y nada más que el llanto distorsiona un poco la voz, pero no tiene ninguna inteligencia alrededor y sin embargo ya se hacía. No es que la inteligencia artificial va a permitir nuevas y mejores formas de estafar al mundo. Sí, o sea, alguna será, pero normalmente la gente está acostumbrada a lidiar con ese tipo de desconfianza. No es algo completamente diferente. Lo mismo que la fotografía, siempre se puede adulterar una fotografía. Desde que existe la fotografía que se puede adulterar una fotografía. Cambiaron los métodos, pero no el concepto detrás. Te robo unos minutos más, Manuel, y te libero. Hablábamos antes de géneros y vos hablabas, bueno, de que la fantasía, por ejemplo, no era uno de tus favoritos. ¿Hay algún género en el que te gustaría incursionar como guionista que todavía no lo hayas hecho? No, los géneros que a mí me gustan son los que ya exploro, que son la comedia negra, diría, o Mm. sea, la comedia un poquito más corrida, y me gusta el policial. Son los dos. La verdad que no me gusta la ciencia ficción, no me gusta la fantasía, no me gusta el terror. La acción, la aventura, etcétera, como géneros en sí mismos no me parecen tan interesantes. Sí, tal vez elementos de la acción o de la aventura mezclados con otra cosa. Pero los géneros propiamente dichos, como decir terror, ciencia ficción, fantasía, no me interesan en lo más mínimo, no me siento capacitado, no tengo nada para decir, siento que no se puede hacer humor o historia particular. Yo sé que hay gente que es muy consumidora de esos géneros que le encantan, etcétera. Pero siento que hay gente que está más enamorada del género que de la historia que el género cuenta. Entonces, eso me parece una limitación. Igual ha habido grandes películas, por ejemplo, de terror, que es un género que a mí no me gusta. Yo puedo reconocer que El Resplandor, El Exorcista, etcétera, son grandes películas. Ahora, para mí no son grandes películas porque sean del género del terror. Son grandes películas en Porque sí son grandes mismas, en su películas. construcción, ¿sí? Sí. En su ambición estética, etcétera. Ahora, yo veo no las veo, pero digo, veo
trailers, etcétera, de la mayor parte de las películas de terror que se estrenan. Y son películas que parecen una repetición de la otra, no ves una gran ambición. También esto puede pasar con cualquier otro género, con la comedia, con el policial, pero siento que la comedia o el drama o el policial, que son donde uno ve individuos llevados a situaciones extremas, por más que sean cotidianas, pueden ser extremas a nivel emocional, me parecen más interesantes sobre lo que reflejan sobre la sociedad o sobre la naturaleza humana. Eso a mí me parece mucho más interesante. No necesita ser sobre grandes temas. The Office, que mencionábamos antes, es una serie sobre un grupo de personas en una oficina. Sin embargo, el vínculo entre ellos es lo que hace que sea un gran producto. Eh, pero no me imagino en un mundo donde hay criaturas inventadas. Me cuesta un montón, me cuesta mucho. No voy a spoilear el final de la segunda temporada del Encargado para quien no lo haya visto, que deberían haberlo ya visto, pero digo, vayan a verla si no la vieron, Deberían verlas, deberían. ¿eh? Pero, ¿qué podemos esperar de lo que puedas contarnos de Eliseo para lo que se viene en su vida? Digo, y la última escena es grandiosa, y no la voy a spoilear, pero es grandiosa. Digo, está el meme incluso, ¿no? Pero... Sí, sí, está dando vueltas por todos lados. Incluso los que no han visto serie, que han hecho muy mal en no verla, digo, la escena Obvio. pueden haberla visto, porque está en redes, etc. Mira, la tercera temporada, yo creo que nadie se espera exactamente qué es lo que va a pasar, porque es bastante extremo. Lo, lo- lo que te puedo adelantar y se desprende de este final de la segunda temporada que mencionas es que el personaje está en busca de algo más. Está en busca de qué es lo siguiente ahora que se demostró a sí mismo y a los demás que es virtualmente capaz de todo. Bueno, eso es lo que se pone en juego en la tercera temporada Bien, y de una manera expansiva, te diría. bien, bien. Nos quedamos entonces con esa idea, Emanuel. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has prestado para charlar conmigo y con mi audiencia y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias a vos. Lo teníamos a Manuel Díez aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.